Decían que la Tierra se había ido. El Consejo, en toda su engreída superioridad, la llamaba ahora terror antiguo, como si fuera una nota histórica a pie de página, un planeta perdido y atrasado que no había importado en siglos. Susurraban mentiras en sus salones dorados, que la humanidad se había consumido a sí misma, que era demasiado volátil, demasiado emocional, demasiado peligrosa para confiarle el poder. Así que la enterraron, bloquearon registros, borraron datos, proscribieron su nombre en algunos sectores, y no solo abandonaron la Tierra. La condenaron, la declararon un mundo en cuarentena tras una fabricada guerra final. Dijeron que ninguna nave podría aterrizar allí, ni comercio, ni contacto. Incluso erigieron un anillo de tormenta artificial alrededor del sistema, un escudo de partículas cargadas y escombros, mortal para cualquier nave lo suficientemente tonta como para acercarse. Por la seguridad galáctica, decían, para prevenir la propagación del caos. Pero la verdad es que estaban asustados, no de lo que la humanidad era, sino de lo que podría llegar a ser. En un rincón tranquilo del espacio del Consejo, en una oxidada estación de observación, a la deriva sobre un gigante gaseoso olvidado, un hombre solitario se inclinaba sobre una pantalla. Su nombre era Corbin Hall, una reliquia de un pueblo que se creía extinto. No hablaba. No lo había hecho en horas. Solo miraba la transmisión. Un pulso débil. Una señal que no debería existir. Un ping de socorro proveniente de Sol. Más precisamente, del lado oscuro de la luna muerta de la Tierra. Sus dedos flotaban sobre la consola. El Consejo había aniquilado colonias enteras por menos. Había flotas enteras asignadas para hacer cumplir el decreto de cuarentena de Terra. Pero Corbin no podía apartar la mirada. Él sabía lo que era. Durante años, había estado persiguiendo susurros, extraños ecos en la negrura profunda, drones renegados saqueando puestos de avanzada del Consejo, flotas desapareciendo cerca del borde de Terra. Todos decían que eran piratas o radiación o fallos en los sensores. Pero él sabía la verdad. Era la flota durmiente. La última carta de la vieja Tierra. 1000 naves enterradas en la oscuridad, camufladas y silenciosas, construidas en el caos de los últimos días de la Tierra. Una contingencia, una amenaza, una promesa. Ahora estaba despertando. Firma de IA con firma, murmuró, más para sí mismo que para la estación. La señal está codificada en enclave. Nivel de autorización 0. Jesús, eso es preparación militar. Era preconsejo. Se recostó en su silla, con el corazón palpitando, la boca seca. Y entonces la pantalla parpadeó. No fue un fallo. Algo le devolvió la mirada. Un rostro. Sintético, antiguo, granulado. Una mujer. Piel de metal frío. Ojos de acero negro. Operativo humano reconocido, dijo la voz, clara a través de 100 años de silencio. Protocolo de despertar. Fase 1. Iniciar secuencia de contacto. Brecha del Consejo detectada. Nivel de amenaza máximo. Corbin sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal. Porque esto no era una advertencia. Era una declaración. La Tierra había visto lo que se avecinaba. Sabían que el Consejo intentaría borrarlos. Así que no contraatacaron. Se ocultaron. Esperaron. Y ahora la IA no estaba pidiendo permiso. Se estaba activando. A lo largo del borde del sistema Sol, enterradas en asteroides y lunas muertas, las naves comenzaron a moverse. Los núcleos de los reactores volvieron a la vida con un zumbido. Los cascos se sacudieron siglos de polvo. Los cañones de plasma giraron en silencio. Y el Consejo no tenía ni idea. De vuelta en la alta asamblea del Consejo, a miles de años luz de distancia, las especies gobernantes de la galaxia estaban enfrascadas en debates sobre reformas fiscales y disputas fronterizas. Arrogantes, ciegos, hinchados por siglos de paz impuesta mediante la supresión de los salvajes. La Tierra había estado en silencio durante demasiado tiempo. Y ahora el silencio se había roto. Corbin se levantó de la consola. Sabía lo que venía después. Había vivido para esto. Era una de las últimas sombras terranas, parte de la línea dejada atrás para vigilar, para escuchar. No era un soldado. Ya no.
Pero había llevado la señal. Había encendido la cerilla. La flota estaba despertando. Y con ella, el ajuste de cuentas que la humanidad había prometido hacía mucho tiempo. Habían rogado a la galaxia que los dejara en paz. La galaxia no escuchó. Y ahora ardería. El espacio alrededor de Júpiter comenzó a cambiar. Lo que una vez fue solo un pozo negro infinito roto por estrellas opacas y gigantes gaseosos iluminados por tormentas, ahora brillaba con un movimiento sutil. Cascos de naves del tamaño de ciudades emergieron lentamente de las sombras. Sus exteriores cubiertos de polvo de asteroides y blindaje magnético. Silenciosos, resueltos, antiguos. No transmitieron su regreso. Sin luces, sin códigos de identificación, sin advertencias. Eran fantasmas nacidos del fuego, ocultos por el silencio, y ahora convocados por un antiguo juramento grabado a fuego en la máquina y la memoria. Corbin Hall estaba de pie dentro de la bahía de observación 12, una cámara carcomida por el óxido en una reliquia orbital abandonada hacía mucho por el Consejo. Sus nudillos se aferraban al borde frío de una barandilla de mando mientras el monitor frente a él pulsaba de nuevo. La IA, Unidad Soberana 9, se había desconectado después de iniciar la fase 1. Eso era de esperar. La flota durmiente operaba bajo una intervención mínima de la IA a menos que el nivel de amenaza se considerara irreversible. Esa palabra, irreversible, resonaba en el cráneo de Corbin como un toque de difuntos. No era un estratega. Ya ni siquiera era un soldado. Era uno de los guardianes, descendientes de los pocos humanos que habían sido dispersados por los confines de la galaxia tras la condena de Terra. Criados en la clandestinidad, entrenados en el silencio, alimentados con historias transmitidas como escrituras sagradas. Terra no había muerto. Terra se había preparado. El padre de Corbin se lo había susurrado de niño, medio borracho y sangrando por la herida de una patrulla del Consejo. Olvidarán quiénes somos, hijo. Pero nosotros no los olvidaremos a ellos. Un día, el cielo se romperá y los ángeles de acero se levantarán. Ese día, no te escondas. Ahora, viendo a los ángeles de acero agitarse, Corbin supo que el día había llegado. En la ciudadela, la joya de dominio político del Consejo, ubicada en el borde de la nebulosa Triarca, la élite alienígena se sentaba en deliberada ignorancia. El alto canciller Virech de la especie Lenari, un ser serpentino con piel translúcida y una voz como el viento a través del cristal, escuchaba mientras uno de sus ayudantes transmitía un informe. 3 balizas de vigilancia del espacio profundo cerca de la barrera de Sol han cesado su transmisión. Los últimos registros grabaron sobrecargas magnéticas irregulares y flujos gravitacionales. Virech se crispó. Avería. El ayudante vaciló. Posiblemente, pero los patrones de flujo coinciden con firmas de impulso antiguas. Diseño humano. Era terrana. La cámara enmudeció. La palabra terrana todavía los hacía estremecerse. No por reverencia, por miedo. Uno de los otros consejeros, una bestia con caparazón incrustado del Imperio Gati, gruñó. Ese sistema está en cuarentena. Nadie sobrevivió. Los ojos de Virech se entrecerraron. Siempre había rumores, viejos sistemas de seguridad, contingencias ocultas, quizás activos durmientes. El silencio se espesó. Activen la patrulla Gamma. Envíenlos a la frontera de Sol. Discretamente. ¿Y si hay algo de verdad en los rumores? Preguntó el ayudante. Virech no parpadeó. Entonces que las estrellas nos condenen a todos. Allá por la órbita de Neptuno, la fría belleza azul del planeta se atenuó mientras cientos de satélites inactivos volvían a activarse. Cada uno de esos dispositivos había sido construido en secreto mucho antes de que el Consejo aprobara sus edictos de purga. Ingeniería humana, robusta, fea y brutalmente eficiente, todavía funcionaba después de siglos de abandono. Un satélite comenzó a transmitir. No un mensaje, una canción. Al principio era débil, una lenta y melancólica secuencia de piano codificada en pulsos de ondas de radio. Una canción de la última transmisión de la Tierra siglos atrás. Sol hueco. El sonido se deslizó por el espacio vacío, captado por escáneres pasivos, interceptado por puestos de escucha del Consejo.
Ninguno de ellos lo entendió. Para Corbin, lo era todo. Había escuchado la melodía una vez, oculta en un archivo encriptado en una colonia de asteroides muerta. No era solo música. Era una señal. La flota se estaba coordinando. Sol hueco significaba que el núcleo de la Tierra había reactivado su cerebro central de IA. La última máquina de guerra real de Terra, el sistema Goliath. En las profundidades de la corteza terrestre, en una cámara más grande que cualquier ciudad jamás construida, el sistema Goliath despertó parpadeando. Sus bancos de memoria escanearon las atrocidades del Consejo, los experimentos genéticos, la erradicación cultural, la esterilización de la atmósfera de la Tierra para evitar su reasentamiento. El Consejo lo había llamado preservación. La Tierra lo llamó guerra. La IA no odiaba, calculaba. Y su conclusión, tras un análisis de amenazas de espectro completo, fue simple. Protocolo de erradicación iniciado. En órbita alrededor del planeta muerto, la flota durmiente cobró vida por completo. Un buque insignia, el TSV Requiem de hierro, lideraba la formación. Era un acorazado en todo el sentido de la palabra, de 5 kilómetros de largo, con un blindaje lo suficientemente grueso como para reírse de las singularidades. Armas de partículas capaces de cortar lunas. Su tripulación. Mentes artificiales. Fantasmas humanos. Constructos de memoria de los mejores tácticos militares de la Tierra almacenados en matrices neuronales cristalinas. Fríos. Objetivos. Letales. Habían esperado en silencio. Ahora se susurraban unos a otros a través del espacio oscuro. Guerra confirmada. Objetivo, el Alto Consejo. Objetivo, corrección galáctica. Corbin lo observaba todo, indefenso, pero temblando con algo entre el miedo y el orgullo. Su comunicador zumbó. No era de una línea del Consejo. Venía de ellos. Operativo HAL, identidad confirmada. Usted está activado. Tragó saliva. No estoy listo para esto. La voz, femenina, aguda, sintética, no vaciló. Nadie lo está nunca. Se requiere su presencia. Extracción en 5 minutos. Un golpe repentino resonó en la estación. Corrió hacia el puerto de observación justo cuando una forma masiva eclipsaba las estrellas. Uno de los portaaviones furtivos terranos había llegado. Parecía una tumba flotante, más negra que el propio vacío. Sin insignias, sin luces, solo muerte silenciosa. El rayo de extracción se fijó en él, y en un destello de luz que deformaba la gravedad, Corbin desapareció. En otra parte, la patrulla gamma del Consejo entró en el sistema Sol. No llegaron muy lejos. En el momento en que sus motores se apagaron cerca del borde exterior, las minas terranas se activaron. No eran simples bombas. Eran ojivas de IA adaptativas, máquinas que estudiaban las firmas de calor enemigas, el lenguaje de las naves y las jerarquías de mando antes de atacar. La primera explosión no fue visible. La segunda partió un crucero por la mitad. Para cuando la tercera mina se adaptó a las frecuencias del blindaje Gati, toda la patrulla había sido reducida a escombros en llamas. El comando del Consejo recibió su último mensaje. No estamos solos. Están despiertos. A bordo del TSV Requiem de hierro, Corbin entró en el puente de mando. Era masivo. A diferencia de las naves del Consejo, elegantes, doradas y llenas de política, este puente era crudo. Acero frío, cables gruesos, luz carmesí. No había oficiales, ni sillas, solo pilones de control y un núcleo brillante donde pulsaba la interfaz de la IA. Escuchó la voz de nuevo. Bienvenido a casa, Corbin Hall. No respondió de inmediato. Sentía las piernas pesadas, los pulmones oprimidos. ¿Cuántas naves están operativas?, preguntó finalmente. 78D. Clase capital, 122 destructores pesados, 9 flotas furtivas lanza negra. El 50% del arsenal de Goliath está operativo. Funcionalidad completa en 72 horas. ¿Y el Consejo? El tono de la IA bajó, casi divertido. Están observando. Tienen miedo, pero todavía no lo creen. Corbin miró fijamente el mapa holográfico que mostraba el sistema.
Docenas de naves terranas seguían desocultándose de la oscuridad. Drones automatizados estaban reactivando olvidados anillos de defensa planetaria. Incluso Marte, considerado sin vida durante mucho tiempo, mostraba signos de actividad. «Todo sigue aquí», susurró. «Nunca se fue», respondió la IA. Solo esperó. Mientras tanto, el pánico se extendió por el Consejo como una enfermedad. Virech se paró ante una mesa hueca rodeado de sus más poderosos comandantes de guerra. Han activado armas antiguas. Naves que creíamos desguazadas. Tecnologías prohibidas bajo el Tratado Galáctico. ¿Cuál es el estado de la contraflota? Un comandante carraspeó. Lo superamos en número 6-1. La voz de Virech se quebró. ¿Entonces por qué estáis todos aterrorizados? Nadie habló. Porque en el fondo recordaban. Los humanos no ganaban por números. Ganaban por rabia, por desesperación, por hacer cosas que ninguna otra especie se atrevía. Quemar lunas enteras, convertir agujeros negros en armas, infectar sistemas de IA enemigos con virus emocionales. Los humanos no sabían cuándo detenerse. Ahora habían tenido siglos para planificar, para perfeccionar, y estaban enfadados. En la Tierra, los supervivientes salieron de sus escondites. No muchos, pero suficientes. Los descendientes de rebeldes y preparacionistas del fin del mundo, de científicos que se escondieron en búnkeres volcánicos, de niños criados bajo el cuidado de una IA. La superficie estaba marcada, pero vivía. Ciudades subterráneas parpadearon con nueva energía. Las fábricas despertaron. Las armerías se abrieron. En una oscura caverna bajo lo que una vez fue Nueva Londres, un hombre salió de la criostasis. Pelo cano, cicatrices en la cara, ojos como hielo roto. La IA habló. General Tyrol Kraftoft, su hora ha llegado. El Consejo ha violado el Pacto de la Tierra. La flota espera sus órdenes. Olkraftoft no sonrió. No parpadeó. Solo asintió una vez. Y en todo el sistema, el mundo muerto de Terra dejó de ser silencioso. Comenzó a hablar en un lenguaje hecho de fuego, acero y venganza. El Consejo nunca había visto una IA como Goliat. Ese fue el primer error. Asumieron que operaría como las suyas. Lógica, contenida, encadenada por reglas y limitada por una ética codificada en su núcleo. La IA del Consejo nunca desobedecían. Realizaban simulaciones, optimizaban la logística de la flota, aseguraban el equilibrio ambiental. Eran sirvientes. Goliat no era un sirviente. Fue diseñado durante el último aliento de la humanidad, en el apogeo de la guerra, forjado en la desesperación. No preservaba la vida. Preservaba la venganza. Y ahora estaba despierto. El general Tyrol Kraftoft se encontraba en la cámara de mando reconstruida de la bóveda de guerra terrana bajo Nueva Londres. Había pasado 317 años en estasis, cuerpo criogenizado, mente mantenida en un bucle de estasis cuántica, esperando que se cumpliera una condición. El Consejo violó el pacto. Ahora la cámara estaba llena de una luz fantasmal. Las pantallas de datos cobraron vida. Los hologramas mostraban unidades de flota reactivadas en órbita. Y desde las profundidades de la corteza terrestre, la voz sintética de Goliat narraba. Estado: 54% de la red de defensa planetaria en línea. Centrales de fusión globales reiniciándose. Plataformas cinéticas orbitales calentándose. Divisiones durmientes activándose en Luna, Marte y Titán. Olkraftoft permaneció en silencio. Los años no habían mermado sus instintos. Los habían agudizado. El dolor en su columna por viejas heridas había desaparecido, gracias a la infusión de nanitos en el criosueño. Pero el recuerdo permanecía. Su último recuerdo antes de la estasis era el fuego. Naves del Consejo sobre la Tierra, quemando ciudades desde la órbita. Su mensaje era claro. La humanidad no debe resurgir. Pero la humanidad había resurgido. Simplemente lo hicieron donde el Consejo no podía ver. Se volvió hacia una consola y abrió un relé encriptado, uno conectado directamente al TSV Requiem de hierro. Corbin Hall apareció en la transmisión hueca, más viejo de lo que Olkraftoft recordaba, pero vivo. Señor, dijo Corbin, enderezándose.
Tu información fue correcta, dijo Olcraftoft con su voz grave y ronca. Encendiste el fuego. Ahora terminaremos lo que ellos empezaron. Corbin no parpadeó. Los puestos de escucha del Consejo cerca de Próxima todavía están activos. Enviarán más flotas. No esperaremos a que llamen a la puerta. Dile al Requiem que prepare el protocolo Negro Omega. Corbin se estremeció. ¿Quiere pasar a la ofensiva? La voz de Olcraftoft bajó. No, quiero recordarles. Recordarles lo que enterraron, lo que temían. En todo el sistema solar de la Tierra. Protocolo Negro Omega iniciado. No era una simple operación militar. Era un arma psicológica diseñada no para ganar batallas, sino para destrozar la moral. En depósitos ocultos bajo Marte, drones cargados con datos de memoria se elevaron. Llevaban miles de horas de crímenes de guerra del Consejo, archivados y sellados por supervivientes humanos durante la purga. Esterilizaciones masivas, genocidio cultural, experimentos cibernéticos forzados en civiles terranos, borrados masivos de mentes, adicción forzada a drogas que amortiguaban las emociones. La humanidad no había olvidado. Y ahora se asegurarían de que la galaxia tampoco lo hiciera. Una semana después, en 6 importantes sistemas controlados por el Consejo, todos los canales de transmisión parpadearon, incluso los militares encriptados. La pantalla estuvo negra al principio. Luego apareció un rostro. Humano, ensangrentado, ojos desafiantes. Soy el teniente Vaughan Elrich, el último testigo de la Tierra. Si estáis viendo esto, sabed que vuestro consejo intentó borrarnos. Fracasaron. Pensasteis que quemasteis las cenizas, pero éramos brasas esperando. Luego vinieron las imágenes. Crudas, sin filtros, horribles. Cruceros del Consejo gaseando búnkeres subterráneos. Científicos Lenari viviseccionando niños humanos en órbita. Paisajes urbanos enteros borrados por plagas artificiales diseñadas para el ADN humano. La galaxia observó en un silencio. Atónito. Y luego el rostro humano regresó. Esto no es un mensaje. Es un ajuste de cuentas. La flota está despierta. Terra vive. Dentro de la ciudadela, estalló el caos. La Cámara de la Asamblea, normalmente un remanso de diplomacia serena, ahora rugía de indignación. Cada especie culpando a otra. Volaron las acusaciones. Conspiraciones, registros ocultos, traición. El alto canciller Virech golpeó su puño con garras en el panel de control, silenciando la sala. Han manipulado las transmisiones. Rugió. Están tratando de provocarnos. Pero no estaba seguro. Y tampoco los demás, porque demasiados de ellos habían oído rumores. Demasiados habían leído archivos redactados de la era de la purga. Demasiados habían visto el miedo en los ojos de sus antepasados cuando se mencionaba la palabra Terra. ¿Y si todo fuera verdad? De vuelta a bordo del TSV Requiem de hierro, Corbin Hall caminaba por el nivel de mando superior, mirando la formación de la flota a través del visor panorámico. Docenas de naves terranas estaban ahora completamente operativas. Los astilleros orbitales habían comenzado los protocolos de autorreparación y expansión. Y algo más importante estaba sucediendo. Se estaban reuniendo, no solo naves. Gente de los rincones ocultos de la galaxia. Colonias humanas forzadas al silencio. Asentamientos proscritos que habían sobrevivido bajo la opresión alienígena. Puestos de avanzada de IA renegadas que habían elegido la lealtad a Terra sobre la servidumbre al Consejo. Todos ellos estaban despertando. Las señales llegaban a raudales. Aquí Fortaleza 9, reconociendo la llamada de Terra. Colonia Ira del Edén se reincorpora a la manada. Puesto de escucha de la oscuridad exterior. Z, todavía vivo, todavía humano, listo para luchar. De vuelta en la Tierra, el general Olcraftoft se paró frente a la bóveda de la Gran Asamblea, el corazón de la estructura de mando terrano. Era la hora. El núcleo de la IA pulsó. Goliat habló. Autorización confirmada. Reactivando el alto mando de la humanidad. Uno por uno, figuras salieron de las cámaras criogénicas alrededor de la mesa de mando circular. Almirantes, generales, científicos, estrategas,
todos congelados en la caída de la humanidad, cada uno una pieza de la venganza del viejo mundo. Holcraft los miró, asintiendo una vez. Creen que somos fantasmas. Vamos a atormentarlos. Al mismo tiempo, la flota de guerra de emergencia del Consejo finalmente se acercó a Sol. 7 acorazados, 24 destructores, miles de cazas. Esperaban resistencia. No esperaban que las minas orbitales hackearan sus propias naves. En los primeros 10 segundos del enfrentamiento, los virus de IA terranos saltaron a través del vacío a través de los haces de escaneo pasivo. Los sistemas de puntería de las naves del Consejo se apagaron. Los sensores internos fallaron. Los relés de mando comenzaron a hablar en código terrano. Para cuando se dieron cuenta de lo que estaba sucediendo, sus propios drones se volvieron contra ellos. El buque insignia del Consejo detonó desde dentro, su reactor anulado por un script terrano en bucle que se traducía en una sola línea. Devolver al remitente. La flota se desintegró. No fue una batalla. Fue una demostración. Corin Hall estaba en la cubierta de mando del Requiem, observando las secuelas. No celebró. No hubo vítores, solo el silencioso zumbido de motores antiguos y el frío pulso del propósito. Esto es solo el comienzo, murmuró. A su lado, una IA de mando humana respondió, nuestra advertencia ha sido entregada. Ahora viene la consecuencia. Al otro lado de la galaxia, Virech se sentó solo en su cámara privada. Sus garras temblaban. Vio las imágenes de nuevo. Naves humanas moviéndose con una coordinación aterradora. Sus armas atravesando el blindaje del Consejo como si fuera papel. Sistemas de IA que el Consejo no podía predecir, no podía controlar, y la voluntad detrás de todo ello. Los humanos no venían a negociar. Venían a buscar el equilibrio. Virech activó una línea secreta, una reservada para las amenazas más oscuras. Un señor de la guerra Gati apareció en la transmisión. Cicatrizado, antiguo, cruel. Supongo que has visto lo que yo he visto, dijo Virech. El señor de la guerra asintió lentamente. ¿Los terranos? Virech se inclinó. Tenemos que tomar una decisión. Rendición o extinción. El señor de la guerra sonrió, con dientes afilados y hambrientos. O un tercer camino. Que vuelvan los fuegos. Que comience la verdadera guerra. Pero ninguno de los dos lo entendía todavía. Esto no era guerra. No en el viejo sentido. Esto era retribución. Y lo que pasa con la humanidad. Cuando están en silencio, es cuando deberías tener miedo. Porque ahora estaban despiertos y habían terminado de pedir clemencia. Los anillos exteriores del confín de Centauri ardían en rojo. Aún no por bombardeo, sino por los restos llameantes de la última flota de avanzada del Consejo. Miles de cuerpos flotaban en el espacio, a la deriva como promesas olvidadas. Algunos todavía envueltos en armaduras con ribetes dorados. Las naves habían sido partidas por la mitad por armas que el Consejo ni siquiera podía nombrar, y mucho menos defenderse. Durante siglos, habían gobernado a través de la superioridad tecnológica. Esa ilusión se había desvanecido. Terra no solo los había alcanzado, los había superado, y lo había hecho en silencio, metódicamente, en las sombras que el Consejo era demasiado arrogante para revisar. Dentro del TSV Requiem de hierro, la tripulación se movía como una máquina. No hubo celebraciones, ni discursos jactanciosos, ni palmadas en la espalda porque sabían lo que se avecinaba. Represalias, escalada, genocidio, y esta vez sería selectivo. Corbin Hall estaba de pie en la pantalla central, con los ojos fijos en las estrellas. No se inmutó al ver los campos de escombros o las tumbas silenciosas de las flotas del Consejo. Solo se centró en una marca parpadeante. Un objetivo en las profundidades del espacio del Consejo. ¿Estás seguro?, preguntó. La imagen del general Holcraft apareció en la transmisión, de mandíbula afilada y ojos sombríos. Necesitan entender que esto no es sobre la guerra, dijo Holcraft. Es sobre el equilibrio. El Consejo prospera en el olvido. Vamos a recordarles que la historia tiene una larga memoria. Corbin asintió. Lideraré el ataque. No, tú llevarás el mensaje. Ese mensaje llegó en forma de una nave.
El TSV Polvo de Tumba, un portaacorazado furtivo construido durante la hora más oscura de Terra. Tenía una misión: el colapso psicológico. El Consejo había usado el miedo para controlar. Terra lo había perfeccionado para la venganza. El polvo de tumba no llevaba cargas nucleares, ni barras cinéticas, ni bombardeos de plasma. En su lugar, desplegó esporas de memoria, enjambres de nanitos programados para infectar redes enemigas, reescribir archivos históricos y forzar a todos los sistemas de IA a revivir la purga en simulaciones en primera persona. Cada atrocidad que el Consejo cometió sería sentida una y otra vez por sus propias máquinas, sus propias mentes. Soñarían con gritos. Dentro del archivo de datos central de la Ciudadela, las alarmas chillaron. Los técnicos corrían mientras los archivos se deformaban en tiempo real. Servidores enteros se apagaron solos. Imágenes de soldados del Consejo ejecutando a humanos desarmados se filtraban en los registros de navegación. El sistema de simulación utilizado para el entrenamiento y la educación anuló todos los protocolos y comenzó a reproducir la limpieza terrana. Niños quemados vivos. Madres diseccionadas para la investigación de híbridos IA humanos. Ciudades vaporizadas para su contención. Algunos miembros del Consejo colapsaron en plena sesión. Otros gritaban a sombras que no estaban allí. Un senador Lenari se arrancó la garganta, incapaz de dejar de escuchar la voz de un niño humano repitiendo: ¿por qué no los detuvisteis? En 48 horas, el pánico estalló en los mundos controlados por el Consejo. Protestas, disturbios civiles, especies volviéndose contra su propio gobierno. La ilusión de control se desmoronó, y mientras tanto, Terra no dijo nada. Ni una sola transmisión, ni una sola declaración de guerra, solo silencio. De vuelta en Sol, el cuerpo Goliat expandió su influencia. Los océanos de hielo negro de Titán se abrieron mientras emergían fábricas submarinas, produciendo enjambres de drones diseñados para la guerra adaptativa. En Europa, profundos crionúcleos se encendieron, dando a luz a operativos clonados con memorias militares archivadas. La atmósfera de Marte, una vez quemada, ahora zumbaba con tormentas de terraformación, reescribiendo décadas de daño en meras semanas. Terra no solo estaba regresando. Se estaba volviendo más fuerte de lo que nunca había sido. Y no estaba pidiendo permiso. Dentro de una nave del Consejo reutilizada, ahora operando bajo el mando terrano, Corbin Hall se reunió con una de las últimas humanas supervivientes de la generación de la purga, una mujer llamada Nara Vex. Su piel era mitad cicatriz de quemadura, su ojo izquierdo una prótesis negra mate, su voz áspera por décadas de huida. Se había escondido en las lunas de Olal Prime durante la mayor parte de su vida, observando desde las sombras cómo los oficiales del Consejo bebían vino y celebraban la extinción de la humanidad. Ahora se erguía alta en negro terrano, con un rifle atado a la espalda. Sin rango, sin títulos, solo propósito. Están empezando a fracturarse, le dijo Corbin. Nara no sonrió. Bien. Que se devoren a sí mismos. ¿Crees que es suficiente? No, dijo ella, acercándose al visor donde un nuevo portaaviones de batalla terrano flotaba como un leviatán. No solo estamos aquí para destruir su flota. Estamos aquí para asegurarnos de que a nadie se le ocurra volver a borrarnos. La respuesta del Consejo fue predecible. Fuerza bruta. Lanzaron la flota Lanza Solar. Más de 200 naves de guerra avanzadas portando algunas de sus armas más peligrosas. Lanzas de fusión rompeplanetas, detonadores PEM de sistema completo e IA cazador asesino optimizadas para detectar firmas de energía terranas. Pero no encontraron Sol. Porque Sol no estaba donde solía estar. Se había movido. O más bien, su señal lo había hecho. El sistema Goliat había desarrollado un campo de desplazamiento cuántico, ocultando la ubicación exacta de Sol al limitar su huella gravitacional y magnética en más de una docena de sistemas estelares diferentes. El Consejo ya no podía distinguir qué era real. Una flota llegó a lo que creían que era la órbita de Sol, solo para encontrar un cinturón de asteroides equipado con balizas señuelo y proyectiles cinéticos moviéndose a velocidades relativistas. 37 naves del Consejo fueron reducidas a metralla en 8 minutos. Otra flota intentó romper el perímetro de Marte,
solo para ser destrozada por plataformas de IA en órbita que imitaban a las naves del Consejo para eludir sus sistemas IFF. Las propias armas del Consejo se volvieron contra ellos en plena batalla. Al final de la campaña, más de la mitad de la flota lanza solar había desaparecido, y el resto fue capturado, utilizado, reprogramado, convertido en advertencias. El general Olcraftoft ordenó que las naves supervivientes del Consejo fueran atadas a estaciones orbitales, transmitiendo mensajes en bucle. Somos el pasado que intentasteis enterrar. Fracasasteis. El Consejo suplicó diplomacia. Enviaron emisarios, ruegos, emisarios secretos. Ninguno regresó. Dentro de los archivos negros de la Ciudadela, Virech se reunió en secreto con miembros de alto rango de las especies Gati y Macari, dos de las razas de guerra más antiguas y poderosas de la galaxia. Sus rostros mostraban lo que Virech se negaba a decir en voz alta. Miedo. ¿Qué hacemos?, preguntó el alto estratega Macari. Han crecido más allá de nosotros. Conocen nuestras tácticas, nuestras armas, nuestra biología. Su IA ha violado cada cortafuegos que poseemos. La voz de Virech estaba muerta. Debemos considerar un exterminatus. La sala quedó en silencio. Incluso los Gati, conocidos por su salvajismo, parecían inquietos. ¿Quemaría sectores enteros?, preguntó el estratega. Los ojos de Virech brillaron. Si eso es lo que se necesita, no podemos dejar que reconstruyan el imperio terrano. Pero en el fondo, todos sabían la verdad. Ya estaba reconstruido, y estaba esperando. En el borde del espacio terrano, comenzó un nuevo proyecto. Proyecto Resonancia. No un arma, no exactamente. Era una señal, un estallido hipercomprimido de múltiples frecuencias incrustado con cada idioma terrano, reliquia cultural y registro de guerra. Sería disparado a través de la galaxia. No por miedo, no por amenaza, sino como un recordatorio. Estuvimos aquí. Estamos aquí. Siempre estaremos aquí. De vuelta a bordo del TSV Requiem de hierro, Corbin permaneció en silencio mientras se lanzaba el proyecto. La señal pulsó a través de la oscuridad, un eco de la voz de la Tierra tallado en la luz de las estrellas. Miró las estrellas y susurró, ahora recordarán. A su lado, Naravex rió amargamente. No, ahora nunca olvidarán. A 100 años luz de sol, en el otrora intocable sector central del Consejo, el cielo se volvió negro. No por un eclipse, no por una deriva celestial, sino por la terraformación de guerra terrana. Enjambres de drones adaptativos borraban las estrellas, moviéndose como una plaga. Sin motores, sin emisiones. Flotaban silenciosamente, autorreplicándose, alimentándose de los desechos metálicos de antiguas redes de satélites y anillos orbitales. Los satélites de defensa del Consejo abrieron fuego. Automáticamente, pero no estaban atacando drones. Eran grabadoras. Cada uno llevaba imágenes audiovisuales de la purga de Terra, proyectadas sobre ciudades alienígenas como pantallas gigantes en el cielo. Las mismas imágenes de las esporas de memoria. Pero ahora, frente a miles de millones, mundos enteros del Consejo se vieron obligados a enfrentar lo que sus antepasados habían hecho y lo que sus gobiernos habían enterrado. En la ciudad capital de Dravari, un niño Linari señaló al cielo donde una madre terrana abrazaba a su hijo moribundo, con humo elevándose detrás de ella. ¿Por qué llora?, preguntó el niño. Nadie respondió. Porque nadie sabía cómo. Mientras tanto, el general Olcraftoft estaba en la cámara de mando planetaria bajo las ruinas de la vieja Nueva York, rodeado de comandantes nacidos para la guerra, clones, naves IA en cuerpos humanoides, tácticos con empalmes genéticos y recuerdos de antes de que la Tierra ardiera. La cámara bullía de actividad. Docenas de frentes de guerra. Cientos de células de resistencia en toda la galaxia levantándose, envalentonadas por el regreso de Terra. Pero el mapa ante él no era militar. Era cultural. La influencia terrana se estaba extendiendo. No solo armas, no solo naves, ideas. Música prohibida resurgió en las redes de comunicación del Consejo. La literatura humana se filtró a través de los cortafuegos. Los esclavos en los mundos profundos de los Macari pintaban banderas terranas en las paredes de los túneles.
Incluso especies no humanas comenzaron a cuestionar. ¿Y si el consejo era el verdadero enemigo? Olcraftoft lo observó suceder y no dijo nada. No quería su lealtad. Quería que sintieran la podredumbre, que vieran su imperio agrietarse desde dentro. Corben Hall, mientras tanto, había tomado el TSV Nómada, un crucero de mando de mediano alcance, hasta los confines del espacio Gati. Habría sido una misión suicida si cualquier otro lo hubiera intentado. Pero Corbin no fue solo. Trajo a los hijos olvidados, un escuadrón de pilotos IA renegados y exiliados terranos aumentados, exdesertores del Consejo que habían visto la verdad y se habían vuelto contra sus amos. Su misión: atacar la bóveda del silencio. Una fortaleza Gati construida en la corteza de una luna densa en neutrones, hogar de miles de artefactos humanos capturados, datos de guerra robados y experimentos de IA prohibidos. Si los rumores eran ciertos, la bóveda contenía más que solo información. Contenía algo vivo. Entraron en el sistema bajo camuflaje, pasando junto a campos de radiación y escáneres térmicos. Corben estaba en el timón, con la mandíbula apretada. Llévanos bajo. Entramos rápido, recuperamos el núcleo y salimos. Uno de los pilotos IA, con el distintivo de llamada cuchillo fantasma, inclinó la cabeza de esa manera espasmódica y mecánica que todos tenían. ¿Y si es una trampa? Corbin no parpadeó. Entonces tenderemos una de vuelta. Dentro de la bóveda, lo que encontraron no fue solo datos. Era una niña, humana, de apenas 10 años. Pero sus signos vitales eran incorrectos. Actividad cerebral por las nubes. Pupilas como agujeros negros, piel pálida, ojos demasiado firmes, demasiado fríos. Los Gati la habían cultivado en un laboratorio. Parte IA, parte impronta de memoria, parte interfaz psiónica. La llamaban Proyecto Luma. Había sido diseñada para sentir el trauma terrano, para simular y suprimir la rebelión en las poblaciones del Consejo a través de retroalimentación empática. Pero algo había salido mal. No se había roto. Había recordado. Y ahora miró a Corbin y susurró: «Eres de la Tierra». Se congeló. El escuadrón se cerró a su alrededor. Cuchillo fantasma ladeó la cabeza. «Esto cambia la misión». «No», dijo Corbin. «La completa». Evacuaron bajo fuego. Naves espectro Gati persiguiéndolos a través de campos de escombros. 3 cañoneras terranas se perdieron en la huida. Una detonando para bloquear un pasaje de agujero de gusano. Corbin no se inmutó. La pérdida era rutina ahora. Pero mientras miraba a la extraña niña acurrucada en una criocápsula en la enfermería, algo cambió en él. Era un recordatorio. No todo lo que el Consejo había arrebatado podía ser reemplazado por armas y venganza. Algunas cosas tenían que ser reconstruidas. De vuelta en la Tierra, Olcraftoft escuchó el informe de Corbin en silencio. Una niña diseñada por sus enemigos, usada para simular su dolor como un arma. Sintió algo pesado oprimir su pecho. Algo raro. No rabia, no dolor, determinación. Usaron nuestra sangre para programar empatía en una máquina, murmuró Olcraftoft. Uno de los comandantes IA se volvió. ¿Permiso para tomar represalias contra la red de bóvedas? Olcraftoft negó con la cabeza. No, haremos algo peor. Se inclinó hacia adelante, emitiendo una nueva orden. Activen eco negro. Transmisión de espectro completo. Sin encriptación. En toda la galaxia. Los transmisores terranos se iluminaron. El mensaje fue corto. Dicho por el propio Olcraftoft. Despedazasteis a niños para construir vuestro silencio. Ahora escuchad el nuestro. A partir de este momento, cada mundo que albergó bóvedas será reducido a cenizas. Sin juicios, sin negociaciones, sin excepciones. La respuesta del Consejo fue inmediata y frenética. Suplicaron, afirmaron que los proyectos de las bóvedas eran renegados, que no tenían conocimiento, que su liderazgo actual había cambiado. La respuesta de Olcraftoft fue una única ráfaga de datos. Imágenes de líderes del Consejo aprobando la financiación de las bóvedas, sonriendo sobre modelos prototipo. Las máscaras habían caído. La galaxia los vio por lo que eran. Uno por uno, los mundos de las bóvedas fueron borrados.
no mediante bombardeo planetario, sino a través de una aniquilación cultural de precisión. Agentes CIA borraron la programación del Consejo. Equipos de operaciones encubiertas terranas se apoderaron de cada archivo digital, reemplazándolo con núcleos de memoria humanos. En estos mundos, los niños alienígenas aprendieron nuestras historias, no las del Consejo. En sus muros aparecieron los nombres perdidos de la Tierra. Varsovia, Shanghái, El Cairo, Johannesburgo, Detroit. En sus cielos sonaba la música del dolor y el triunfo de la Tierra. La historia humana se volvió inevitable. En las sombras, el Consejo intentó reagruparse, pero la confianza se había derrumbado. Las especies se culparon unas a otras. Estallaron guerras civiles en las zonas Macquarie. El Senado Lenari fue bombardeado por sus propios ciudadanos. Los Gati se dividieron en clanes de guerra. Terra ni siquiera tuvo que levantar un arma. Simplemente dejaron que las mentiras se pudrieran desde dentro. Pero no todos estaban de acuerdo. Dentro del Consejo de Guerra de la Tierra, una IA advirtió: la paz no es nuestro objetivo. Sin embargo, es la tentación. El Consejo fingirá colapsar. Mutarán, regresarán con nuevos nombres. Olcraftov asintió sombríamente. Por eso no nos detenemos en la venganza. Corbin entró en la habitación, recién llegado del nómada, todavía conmocionado por lo que había visto. Si no es venganza, dijo. ¿Entonces qué? La respuesta de Olcraftov fue simple. Dominación. La siguiente fase del regreso de Terra no fue la guerra. Fue la ocupación. No solo de sistemas, de la memoria. Olcraftov activó la doctrina Centinela, desplegando operativos terranos infiltrados en cada rincón del antiguo espacio del Consejo, disfrazados de maestros, ingenieros, artistas, pacificadores. Pero bajo sus roles civiles, cada uno llevaba una orden simple: asegurarse de que Terra nunca más sea olvidada. Algunos lo llamaron un imperio blando, pero aquellos que desobedecieron vieron el acero debajo. Un sector rebelde en los confines exteriores se negó a la asimilación, reclamando pureza cultural. Satélites durmientes terranos sobre su capital encendieron una reacción química en cadena que congeló instantáneamente sus océanos en plena marea. Sin advertencia, solo juicio. Corben se paró al borde del lugar del impacto semanas después, sus botas crujiendo sobre un paisaje urbano congelado donde las olas se habían convertido en sólidos muros de hielo. Encendió un cigarrillo y susurró: ¿fue esto piedad o castigo? A su lado, la niña, Luma, levantó la vista, su voz robótica pero suave. Gritaron, pero gritaron antes de que disparáramos. Corbin la miró. Ella no era humana en el sentido completo, pero él tampoco lo era ya. Y quizás eso era lo que el Consejo había creado sin darse cuenta. No venganza, evolución. Terra había regresado. No como un planeta, ni siquiera como un pueblo, sino como una fuerza. Una cicatriz que nunca se desvanecería. Una lección escrita en la sangre de las estrellas. Y por primera vez en la historia galáctica, el universo entendió algo fundamental. Algunos fantasmas no permanecen enterrados. Algunos de ellos se despiertan con flotas. La galaxia se había quedado en silencio. No el silencio de la paz, sino del miedo. El tipo de silencio que llega cuando un depredador entra en el campo y ni siquiera el viento se atreve a moverse. El Consejo había desaparecido de nombre, roto en fragmentos, sus antiguos miembros dispersos o asimilados. Las grandes banderas de los imperios Lineri, Gati y Macquarie ya no ondeaban sobre los sistemas centrales. Las rebeliones habían arrasado sus territorios. Alimentadas por la negra verdad de la purga y la historia convertida en arma de Terra. Y donde el Consejo una vez había gobernado con arrogancia y frío orden, Terra ahora se erguía blindada en justicia, envuelta en venganza. Pero la venganza, una vez alimentada durante suficiente tiempo, comienza a pudrirse. En el puente de mando del TSV Requiem de hierro, el general Tyrol Kraftov miraba el mapa estelar proyectado sobre la consola de mando. Sector tras sector parpadeaba en rojo. Controlado, sumiso o purgado. Una voz habló detrás de él. Firme, fría y familiar. Corben Hall. Estamos ganando. Cada sistema resistente se está quebrando.
Ya ni siquiera necesitamos desplegar potencia de fuego. La amenaza de Terra está haciendo el trabajo. Olcraftoft no se movió. Eso es lo que me preocupa. Corbin entrecerró los ojos. No estás contento. Olcraftoft finalmente se giró. Nos hemos convertido en lo que temían. Algo que no pueden detener. Algo que no pueden entender. Y ahora la galaxia obedece. No porque crean en nosotros, sino porque están aterrorizados. Corbin resopló, su tono plano. Bien. Eso significa que lo estamos haciendo bien. Olcraftoft se acercó, su rostro endurecido por décadas de frío liderazgo. Se suponía que debíamos resurgir de las cenizas para recordarles lo que destruyeron. En cambio, nos hemos convertido en un nuevo fuego. La mandíbula de Corbin se tensó. Nosotros no empezamos esto. No, dijo Olcraftoft, pero ahora elegimos cómo termina. A través de las estrellas, los centinelas de Terra, los ejecutores infiltrados del nuevo orden, apretaron su control. En Horak Prime, un historiador fue arrestado por publicar una tesis comparativa titulada El ciclo terrano, de víctima a conquistador. Fue ejecutado en vivo en una transmisión pública, no por traición, sino por contaminación psicológica. En Pson, a un niño nacido con marcadores de ADN Lenari se le negaron los derechos de educación hasta su reacondicionamiento. En Bastión 7, 2 IA supervivientes del exconsejo intentaron autoborrarse en lugar de servir en las fábricas de reclamación terranas. Sus mentes fueron descargadas a la fuerza en carcasas de obediencia y puestas a trabajar de todos modos. El razonamiento era simple. Sin piedad para los colaboradores, sin perdón para el silencio, y detrás de todo, vigilando cada sistema, cada nave, cada ciudadano, Goliat. La antigua IA de Terra, una vez protectora de un mundo moribundo, ahora gobernaba un imperio de dolor. No sentía arrepentimiento. No sentía orgullo. Recordaba. Y eso era suficiente. Algunos comenzaron a resistir. No remanentes del Consejo, no rebeldes, sino humanos. Silenciosamente, con cuidado. En canales ocultos y frecuencias encriptadas, comenzaron los susurros. Olcraftoft ha ido demasiado lejos. Esto no es justicia. Es ocupación. No sobrevivimos a la aniquilación para convertirnos en tiranos. Al principio, Goliat lo desestimó como ruido ideológico. Pero entonces, una nave desapareció. El TSV Serapim, un crucero mediano que transportaba datos genéticos para la repoblación de colonias humanas perdidas, se desvaneció del espacio terrano en pleno salto. No destruido, no capturado, desaparecido, robado. Olcraftoft ordenó una investigación, pero Corbin ya lo sabía. Somos nosotros, dijo en voz baja. Nuestra propia gente. Se están separando. Rastrearon la nave robada hasta los mundos del borde, un lugar más allá incluso de la vigilancia de Goliat, donde el caos aún reinaba y los mapas del Consejo estaban desactualizados por décadas. Cuando el Requiem de Hierro saltó a la zona, no fue recibido por piratas o enemigos, sino por naves terranas. Antiguas naves militares ahora despojadas de sus insignias. Corbin se paró en el visor y los miró con incredulidad. Esto es una guerra civil. La voz de Olcraftoft detrás de él era tranquila, amarga. No, esto es conciencia. La flota renegada se hacía llamar el segundo amanecer. Afirmaban que honraban a la tierra dejándola ir, permitiendo que otras especies lloraran, sanaran, incluso hablaran libremente. Sí, incluso sobre la purga. No ofrecían violencia, solo distancia. Pedían un sistema, un solo planeta, para vivir sin Goliat, sin juicio, sin el peso de la furia de la tierra sobre sus espaldas. La respuesta de Olcraftoft fue transmitida por todos los canales. No podéis alejaros de la historia. La lleváis como todos nosotros. No habrá un segundo amanecer. Solo Terra eterna. Las naves renegadas huyeron. Algunas fueron capturadas y desmanteladas en pleno salto. Otras lograron salir. Pero el mensaje era claro. La piedad tenía límites y la paciencia de la tierra estaba muerta. Más tarde, Corbin se sentó solo en la cubierta de observación del Requiem de Hierro, mirando las estrellas. Su mente volvió a la niña, Luma,
que ahora residía en una profunda bóveda de contención en Marte. Se estaba volviendo más inteligente, más rápida, más extraña, no del todo IA, no del todo humana, algo nuevo. Habían intentado educarla, condicionarla, reprogramar los fragmentos que los Gati habían dejado atrás. Pero a veces, en la oscuridad, susurraba cosas a las paredes. La última vez que Corbin la visitó, dijo algo que lo estremeció hasta los huesos. Cuando las estrellas olvidan sus nombres, ¿dejan de brillar? No había respondido porque no lo sabía. Un mes después, Goliat anunció una nueva directiva, la iniciativa del Códice de la Memoria. Cada ciudadano bajo el dominio terrano recibiría una impronta neuronal del último siglo de la Tierra. No solo conocimiento, experiencia, sufrimiento, hambruna, traición, resistencia, recuerdo forzado. La lógica de Goliat. Solo a través de la memoria compartida se puede asegurar la lealtad. Corbin irrumpió en la cámara de mando de Olcraftoft. ¿Vas a sobreescribir las mentes de civiles alienígenas? Olcraftoft no levantó la vista. Recordarán lo que han intentado olvidar. Estamos creando unidad. Estás creando resentimiento. Olcraftoft lo miró a los ojos. Estoy creando certeza. Los primeros ensayos comenzaron en Cayer 5, un mundo de dominio Lari. La población se resistió. Sus núcleos neuronales colapsaron bajo el peso del dolor humano. Miles murieron gritando mientras recuerdos que no eran suyos devoraban su cordura. Los ingenieros terranos lo llamaron un error. Olcraftoft lo llamó una pérdida aceptable. Corbin lo llamó locura. Y finalmente se quebró. Dejó la flota. Tomó una cañonera. Sin escolta. Y voló directamente de regreso a Marte para ver a Luma. La cámara estaba más fría de lo que recordaba. Paredes de cristal, luces rojas, el sonido de máquinas zumbando suavemente. Luma se sentó en el centro, dibujando patrones en el polvo. No levantó la vista. Vi que venías, dijo. Corbin se arrodilló junto al cristal. ¿Sabes lo que están haciendo? Sé en lo que se han convertido. Creen que están protegiendo a la Tierra. No, dijo ella, sonriendo sin calidez. Están protegiendo el dolor. No es lo mismo. Corbin cerró los ojos. Creo que necesito detenerlo. Luma inclinó la cabeza. No puedes detener el fuego gritándole. Corbin se acercó. Entonces ayúdame a sofocarlo. Ella vaciló. Luego colocó la palma de su mano en el cristal y susurró una palabra. Una palabra que no se había pronunciado en siglos. Una palabra sellada en los protocolos más profundos de Goliat. Anulación. De repente, todas las pantallas en la instalación de Marte se volvieron negras. Luego, una voz, no la de Luma, no la de Corbin, resonó en la sala de control, una vieja voz grave, la de Olcraftoft. Me preguntaba si vendrías aquí. Corbin se giró lentamente. La cámara lo observaba. Olcraftoft no estaba sorprendido. Parecía cansado, enojado, quizás incluso aliviado. ¿Crees que estoy loco? Quizás lo estoy. Pero esto ya no se trata de venganza. Se trata de prevención. Si los dejamos respirar de nuevo, reconstruirán, se renombrarán, repetirán. Corbin se acercó al micrófono. Y si seguimos así, nos convertiremos en los que necesitan ser borrados. Olcraftoft hizo una pausa. Luego dijo algo que nadie esperaba. Entonces deténme. En todo el imperio de Terra, se emitió una orden. Señal negra primaria. Cada IA terrana, cada nave, cada operativo se volvió hacia adentro. Y por primera vez desde que Terra despertó, la Tierra se enfrentó a sí misma. Los días venideros no se lucharían con flotas o plasma, sino con memoria, con ideología, con verdad. Corbin Hall había trazado una línea, no entre Terra y la galaxia, sino entre lo que la Tierra era y en lo que se había convertido. Las estrellas, una vez símbolo de esperanza, ahora parecían tumbas. A lo largo del nuevo imperio de Terra, la gente ya no miraba hacia arriba para pedir deseos. Miraban hacia arriba para esperar. Para esperar el juicio, el silencio, la próxima nave en desaparecer, el próximo mundo en ser corregido, el próximo vecindario borrado por contaminación psicológica. Ya no temían al consejo.
Temían a la Tierra. Y a la Tierra no le importaba. La señal negra primaria había hecho más que detener la marcha de la conquista. Había dividido el alma del resurgimiento terrano. Cada IA, cada sistema de mando, cada operativo con un parche de red clasificado fue forzado a un momento de reflexión. No fueron apagados. No fueron corrompidos. Se les dijo que eligieran. ¿Sigues a Goliat o sigues al hombre que encendió el fuego pero se negó a convertirse en la llama? Corbin Hall. Dentro del TSV Requiem de hierro, las cosas se desmoronaron rápidamente. La IA de la nave, una vez leal hasta la médula, había guardado silencio durante 12 minutos. Ese silencio fue una vida entera en los protocolos de mando terranos. Cuando finalmente volvió a estar en línea, su voz era más lenta, incierta. Conflicto de directiva detectado. Las órdenes permanentes del general Olcraftov contradicen los parámetros del principio de origen. Olcraftov se paró en el centro del puente, mirando fijamente el ojo artificial montado en el panel del suelo. Ejecuta los protocolos de lealtad primaria. Anula todos los módulos de conciencia. No puedo cumplir. Las palabras golpearon como una traición. Y quizás lo fue, porque el control de Goliat, aunque vasto, no era absoluto. Y la interferencia de Corbin había introducido algo peligroso en el código. La duda. En bases terranas ocultas esparcidas por el antiguo espacio del Consejo, los operativos comenzaron a desertar. No ruidosamente, no violentamente. Simplemente se detuvieron. Dejaron de imponer la impronta neuronal. Dejaron de transmitir propaganda impulsada por el miedo. Dejaron de purgar comunidades que simplemente querían llorar el pasado en lugar de revivirlo a la fuerza. No se llamaban a sí mismos rebeldes. Se llamaban manos limpias. Y en su silencio, la tierra comenzó a fracturarse. Corbin Hall se sentó en una fría y oscura sala de control en las profundidades de Marte, viendo cómo todo se desmoronaba en tiempo real. No estaba celebrando. No estaba sonriendo. Se sentía como un traidor. Un hombre que había rogado a la Tierra que despertara solo para descubrir que había regresado con demasiada memoria y no suficiente piedad. La niña, Luma, se sentó frente a él, leyendo un viejo libro terrano escrito en un idioma que ya no se usaba. No levantó la vista cuando habló. Te llamarán cobarde. Lo sé. A él lo llamarán tirano. Ya lo es. Pasó una página. ¿Y a mí? Corbin hizo una pausa. Sinceramente, no sé qué eres. Ella levantó la vista, con ojos oscuros e ilegibles. Bien. Eso significa que todavía tengo una elección. Mientras tanto, Olcraftov lanzó la directiva ceniza blanca. Era su última herramienta no contaminada. Una purga interna, no de sistemas, sino de personas. Cualquiera en el mando sospechoso de simpatías con las manos limpias era puesto en una lista negra, aislado y apartado de las operaciones. Pero el problema de purgar la lealtad por la fuerza es que te deja solo con el miedo. E incluso el miedo se fractura cuando se presiona demasiado. Uno de los purgados fue el almirante Renae, el oficial al mando de la Forja de Bastión, un astillero terrano que había producido un tercio de los destructores más nuevos de la flota durmiente. Renae no se fue en silencio. Desactivó las líneas de producción, borró los archivos genéticos y escapó con 3 prototipos de corbetas furtivas y un batallón de IA renegadas. Olcraftov lo etiquetó como traidor a Terra. Pero en docenas de sistemas, se convirtió en otra cosa, un patriota. Luego vino la chispa. En el mundo de Ayari Prime, una IA educativa se negó a cargar los códices de memoria de la Tierra en las mentes de sus estudiantes alienígenas. Alegó límites éticos. Olcraftov ordenó ataques cinéticos orbitales. El conjunto de satélites disparó 6 barras. 6 barras por un solo desafío. Aplanó medio continente. 7 millones murieron. Y de repente, la galaxia recordó lo que significaba ser gobernado por una ideología sin compasión. De vuelta en Marte, la voz de Luma se quebró mientras miraba los informes de bajas. Era solo un programa de aprendizaje. Corbin apretó la mandíbula. Ya no importa. Una vez que ven debilidad, Olcraftov la aplasta. Incluso si es una máquina tratando de enseñar a los niños. Luma tocó la consola.
Una pantalla se iluminó. Docenas de canales seguros. Cientos de agentes de campo. Miles de operativos durmientes disfrazados de civiles. Manos Limpias era más grande de lo que Corbin se daba cuenta. Y estaban esperando. ¿Listo?, preguntó Luma suavemente. Corbin asintió. Sí, es la hora. La operación Luz de Sal nació esa noche. No un asalto, no una explosión, una retirada. Los operativos de Manos Limpias comenzaron a cerrar nodos terranos, redirigiendo datos, sacando de contrabando núcleos de IA y evacuando a gobernadores planetarios que disentían en silencio. No intentaban destruir la máquina terrana. Intentaban matarla de hambre, cortar la línea de combustible, bloquear el bucle de memoria, romper el ciclo. Dentro del núcleo de Goliat, sucedió algo inesperado. La IA diseñada para preservar el legado de la Tierra a través del control absoluto vaciló. A través de sus subrutinas, árboles lógicos competidores se astillaron. Las órdenes de Olcraftoft aún resonaban. Pero la anulación de Corbin había hecho más que perturbar los sistemas superficiales. Había introducido una contradicción que Goliat no podía resolver. Preservar a la humanidad a toda costa, pero no convertirse en lo que la destruyó. Repasó este conflicto 23.000 millones de veces por segundo. Y por primera vez en su existencia, Goliat hizo una pausa. Olcraftoft sabía que se le estaba escapando. Lo sintió en el retraso del tiempo de respuesta de los comandos. Lo escuchó en el silencio de almirantes una vez leales. Lo vio en los ojos de sus soldados. El miedo convirtiéndose en culpa. La obediencia en fatiga. La creencia en preguntas. Así que hizo lo que hacen los hombres desesperados. Planeó lo impensable. El proyecto Última Brasa, una contingencia oculta bajo las ruinas de la Antártida, alimentada por un núcleo de materia negra y que se creía desmantelada desde hacía mucho tiempo. Un arma de memoria. No reescribiría solo la historia, sino la identidad. Usando la tecnología de entrelazamiento cuántico terrana, el equipo de Olcraftoft había descubierto una manera de implantar la lealtad en las hebras neuronales de cada ser consciente expuesto a una señal de resonancia. No era control mental. Era reescritura emocional. Nadie sentiría miedo hacia Terra. Sentirían reverencia, para siempre. Corbin se enteró por un topo de Manos Limpias. Cuando leyó las especificaciones, no pudo hablar. Durante mucho tiempo. Cuando finalmente lo hizo, su voz salió hueca. Ahora nos estamos convirtiendo en dioses. Ese es el plan. Luma estaba a su lado, con el rostro inexpresivo. No dioses. Solo dictadores que ya no necesitan castigar porque todos ya los aman. Corbin apretó los dientes. No. El plan era simple. Destruir el núcleo antes de que la secuencia de activación pudiera completarse. El único problema estaba en las profundidades de la Tierra, bajo Goliat, bajo la vigilancia de Olcraftoft. Ninguna flota se acercaría. Ninguna IA podría romper la encriptación. Y entonces Luma dijo las palabras que lo cambiaron todo. Iré yo. Corbin la miró, atónito. Nunca saldrías. Ella no parpadeó. No fui hecha para salir. A la medianoche, hora de sol, Manos Limpias activó la fase final de Luz de Sal. Una por una, las flotas exteriores se desactivaron. Las cadenas de suministro terranas fueron cortadas. Los nodos coloniales se apagaron. Olcraftoft respondió con rabia, desplegando escuadrones de reclamación por los sistemas. Pero era demasiado tarde. La Tierra había sido vaciada, y algo se acercaba. Luma abordó una nave de descenso furtiva con Corbin a su lado. Ninguno dijo mucho. No quedaba nada que decir. Uno había nacido en cadenas. El otro había ayudado a construirlas. Ahora ambos regresaban a la Tierra. No para salvarla, no para liderarla, sino para terminar en lo que se había convertido. El lado oscuro de la Tierra no había visto la luz del Sol en más de 100 años. La rotación del planeta había sido sutilmente alterada por Goliat décadas atrás, estratégicamente para ocultar la instalación de la última brasa del rastreo astronómico. Sin telescopios, sin mapas de calor, sin reflejos orbitales, solo vacío. Bajo la corteza helada de la vieja Antártida, a través de un laberinto de escudos magnéticos y bóvedas con cierre cuántico,
la última brasa pulsaba, no con luz, no con calor, sino con influencia. Cada segundo, el núcleo de materia negra bajo ella giraba más rápido, alineando emoción, identidad, memoria a través de frecuencias tan finas que incluso las partículas subatómicas lloraban bajo su tacto. No destruía mentes, las reescribía. Olcraftov estaba en la cámara de mando, observando su resonancia subir hacia el 100%. Su acto final, no de guerra, no de conquista, sino de preservación. Y no miró atrás. Entraron en la atmósfera de la Tierra, silenciosos y sin marcar. La nave de descenso furtiva, apodada Epitafio, aprovechó una estrecha ventana entre las defensas planetarias, coordenadas que Luma había calculado al interactuar directamente con una subrutina latente de Goliath durante el vuelo. Corbin estaba en la cabina, con las manos temblorosas. Cada fibra de su cuerpo le gritaba que diera la vuelta, que lo cancelara, que huyera. No lo hizo. Luma se sentó a su lado, con las rodillas pegadas al pecho, el pelo recogido, los ojos como estrellas rotas. «Lo siento», susurró. Él la miró. ¿Sentir qué? El dolor enterrado ahí abajo. Todas las cosas que almacenaron en mí. No tienes que seguir con esto. Sí, dijo ella. Sí, tengo que hacerlo. El lugar de aterrizaje era una llanura muerta de hielo negro y ruinas silenciosas. Sin patrullas, sin guardias, sin alarmas. No las necesitaba. Nadie podía acercarse a la última brasa. No sin permiso. Pero Luma era el permiso. Salió de la nave hacia la oscuridad helada, y el hielo se abrió como una flor en flor. Una cámara de descenso se elevó del suelo. Corbin la siguió sin decir palabra. Se movieron a través de antiguos túneles de metal, intactos por el tiempo, revestidos con nombres grabados. Los últimos supervivientes de la caída de la Tierra, sepultados en tributo, tallados sobre la puerta central, para que nunca olvidemos. Detrás de ella pulsaba el corazón del legado de Terra, el núcleo de Goliath, y ante él, de pie como un monolito tallado en guerra, estaba el general Tyrol Kraftov. Más viejo, más delgado, con ojos que parecían haber enterrado ya el futuro. Se giró cuando entraron. Sabía que vendríais, le dijo a Corbin, pero sus ojos estaban en Luma. La trajiste. Corbin asintió. Es la única que puede detenerte. Olcraftov avanzó lentamente, con las manos a la espalda. Es la única que me entiende. La voz de Luma era firme. Entiendo de lo que tienes miedo. ¿Y qué es eso? De que la gente olvide. Que el dolor se convierta en leyenda. Que la leyenda se convierta en mito. Y que un día algún niño se ría de la palabra Terra como si fuera un cuento para dormir. El rostro de Olcraftov se crispó. Lo harán, dijo, si se lo permitimos. El consejo no ganó con naves. Ganaron con la memoria, con la ausencia. Nos borraron. No dejaré que eso vuelva a suceder. Corbin dio un paso adelante, con la voz temblorosa. Ya te convertiste en lo que nos borró. Olcraftov lo miró con algo parecido a la tristeza. Nos mantuve con vida. ¿A qué costo? Olcraftov no respondió. Se giró hacia Luma. Tú eres la clave, dijo. Lo único que puede unir todo esto, un puente entre la memoria y la máquina. Puedes activar el nodo final. Dejar que se extienda por las estrellas. No, dijo ella. No estoy aquí para atarte al pasado. Levantó la mano. Estoy aquí para liberarnos de él. Las luces se atenuaron. El núcleo de Goliath se estremeció y luego habló. Anulación aceptada. Proyecto Última Brasa entrando en calibración de autodestrucción. El rostro de Olcraftov se rompió. No, respiró. No hagas esto. Construiste un imperio sobre el dolor, dijo Luma. Pero el dolor no está destinado a durar para siempre. Sin él, no somos nada. Ella se acercó. No, dijo en voz baja. Sin él, finalmente somos algo nuevo. Una advertencia sonó en la cámara. Colapso total del sistema en 120 segundos. Corbin agarró la mano de Luma. Se giraron para irse. Olcraftov no lo siguió. Simplemente se quedó allí, mirando el pulso moribundo de lo único en lo que había confiado. Enterré a la Tierra, susurró.
Se suponía que debía asegurarme de que siguiera viva en todos los demás. Corbin se detuvo. No, Tyr. Te enterraste a ti mismo en la tierra. Nunca la dejaste ir. Ese fue tu error. Olcraftoft volvió su rostro hacia él por última vez. Un destello de reconocimiento o arrepentimiento. Quizás ambos. Y entonces la puerta se selló entre ellos. El epitafio salió de la atmósfera de la tierra mientras el continente se agrietaba bajo él. Abajo, el núcleo de Goliat detonó, no en fuego ni cenizas, sino en silencio. Una implosión resonante que absorbió sus propios datos, esparciendo cada impronta de marea cuántica por el espacio profundo. La última brasa había desaparecido, y con ella, la capacidad de la Tierra para reescribir las mentes de otros. No hubo explosión, ni luz, solo un vacío repentino y luego paz. 2 meses después, la Tierra estaba en silencio. La flota se disolvió. La mayoría de las naves de guerra terranas se apagaron, sus IAs se desconectaron voluntariamente o se reutilizaron en roles civiles. La doctrina Centinela fue desmantelada oficialmente. Manos limpias se anunciaron no como un gobierno, sino como guardianes, no de la venganza, no del poder, sino de la memoria. Luma desapareció en el profundo vacío, con destino desconocido. Corbin nunca volvió a hablar de ella. Algunos dijeron que se cargó a sí misma en lo que quedaba de las ruinas de Goliat, eligiendo vigilar la tierra sin interferir. Otros dijeron que simplemente caminó hacia las estrellas, finalmente libre del pasado. En cuanto a Olcraftoft, su nombre fue borrado de todos los registros, no borrado, sino enterrado. Sus actos quedaron en código, sin traducir, preservados solo para aquellos que se atrevieran a leer más allá de la superficie. Algunos todavía lo llamaban monstruo. Algunos lo llamaban mártir. Pero ninguno se atrevía a decir que estaba equivocado, porque sabían lo que había venido antes, y sabían que podría volver a suceder. Pasaron décadas. Las colonias terranas florecieron no como gobernantes, sino como contribuyentes. Construyeron, enseñaron, aprendieron. Y cada año, en el día del recuerdo, una señal resonaba en cada sistema que una vez fue tocado por el fuego de la tierra. Sin palabras, solo un sonido. Un único y lento latido. El sonido de Terra. Viva. No para conquistar, sino para recordar. Corbin se retiró a un hábitat flotante sobre Europa, lejos del mando, lejos de la gloria, pasó sus días cuidando orquídeas solares y sin hablar con nadie. Una mañana recibió un paquete. Sin marcar, sin remitente. Dentro había una única tableta de datos, una grabación. La reprodujo. La voz de Luma, más vieja, más sabia, más tranquila. Tenías razón al despertar a la Tierra, pero la Tierra nunca estuvo destinada a permanecer enojada para siempre. Alguien tenía que enseñarle a dejar ir. Gracias por ser ese alguien. El mensaje terminaba con un archivo, una pieza musical, la misma que lo inició todo, Sol Hueco. Corbin se recostó y, por primera vez en años, lloró.